principios y valores morales y éticos sólidos, ¿verdad? La integridad es la cualidad de ser honesto, ¿verdad? Y mostrarlo en todo momento, ser sincero en todo momento, ¿verdad? Y dice que mostrar una relación consistente e inflexible, ¿verdad? ¿Qué significa inflexible? A ver, los que trabajamos, ¿verdad? Los que hemos trabajado por ahí decimos un trabajo de part-time, ¿verdad? Dice, le preguntan, ¿cuál es tu disponibilidad? Y pues uno dice, pues, oye, pues yo soy flexible, ¿verdad? Entonces dice que no, yo puedo trabajar, ya sea en las mañanas, un día en la mañana, un día en la noche, otro día a mediodía, otro día a medianoche, ¿verdad? Y así pues alterar, ¿verdad? Pero cuando dice inflexible, que es pues consistente, constante, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Ya tiene su schedule ya fijo, ¿verdad? Y así quedará, ¿verdad? Así, esa es la integridad, que en todo momento, ¿verdad? Seamos honestos, sinceros, no solamente afuera, sino también adentro, ¿verdad? No solamente afuera, no solamente aquí en la iglesia, sino también en nuestros hogares, no solamente en el trabajo, sino también en el camino al trabajo y el regreso del trabajo, ¿verdad? Esa es la integridad, que en todo momento seamos honestos y sinceros, ¿verdad? Y vemos que uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia de unos varones íntegros, ¿verdad? Podemos decir Cristo, ¿verdad? Cristo era un hombre íntegro, pero otro varón que nosotros nos podemos relacionar, el siervo Job, ¿verdad? El siervo Job, Moisés, ¿verdad? Que a pesar de sus, ¿verdad?, dificultades, de sus tribulaciones en su momento, el siervo Job en su momento perdió seres queridos, ¿verdad? Vemos que Job también perdió todo, perdió muchas cosas, se enfermó, pero a pesar de sus pestilencias, de sus tribulaciones, ¿verdad?, siempre se mantuvo íntegro, o sea, no pecó contra Dios, y hasta Dios reconoce su integridad, dice que es un varón perfecto. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 2. Vamos a ver el verso 3. Ustedes me acompañan con su vista. Job, capítulo 2, verso 3, y dice así: Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, ¿qué acababa de acontecer en esa parte de la historia de Job? Estaba arruinado, acaba de perder pues una gran parte de su familia, ¿verdad? Y vemos que aún así, después de haber perdido, después de haber tenido tanta pérdida, Job, ¿verdad?, se mantuvo recto delante de Dios, completo, ¿verdad? Si hoy en día vamos al hospital, ¿verdad?, y pues si vemos que una familia acaba de perder un ser querido, ¿verdad?, o vemos que alguien está sufriendo en el hospital, ¿verdad?, una de las reacciones comunes que vemos es: ¿por qué Dios? ¿Verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué? Y le empezamos a reclamar a Dios, empezamos a decir de muchas cosas, ¿verdad? Y eso suele pasar, ¿verdad?, nuestra angustia. Pero aún en la angustia de Job, habiendo perdido una gran parte de su familia, ¿verdad?, no le reclamó nada a Dios, ¿verdad? No pecó contra Dios en su actuar y en su hablar. Y vemos en el mismo capítulo, en el verso 10, ¿verdad?, donde su mujer le acaba de decir: bendice a Dios y muérete. Dice así: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, ¿y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job
Entonces, para nosotros, ¿verdad? Pues la integridad en el mundo actual, en el mundo, en la sociedad en la que nosotros, ¿verdad?, formamos parte, ¿verdad? Es la cualidad de ser honesto en todo momento, ¿verdad? Para nosotros es eso, y es pues mantener nuestra confianza, mantener nuestra fe en que Dios, ¿verdad?, pase lo que pase, tenemos que estar firmes delante de Dios, ¿verdad? Job era perfecto, sí, pero no en el sentido de que todo le iba bien, que todo lo hacía bien, ¿verdad? Job era perfecto en el sentido que le tuvo el temor a Jehová, que Jehová se merecía, y actuaba conforme Dios quiso que él actuara. Esa es la perfección que Dios buscaba de cada uno que busca de nosotros, ¿verdad? Esa es la integridad. En todo momento, ¿verdad? Confiemos en Dios, actuemos como hijos de Dios, porque hay que acordarnos que todos somos creación de Dios, ¿verdad? Eso es indudable, todos somos creación de Dios. Ahora, ser hijo de Dios es algo totalmente diferente, ¿verdad? Y si queremos ser hijos de Dios, ¿verdad?, aquí tenemos el manual de la vida, ¿verdad?, que nos instruye cómo podemos ser llamados hijos de Dios. Y pues podemos ver que en la lectura bíblica, ¿verdad?, dice que la integridad de los rectos los encaminará, ¿verdad? Que al ser hijos de Dios, ¿verdad?, al actuar como hijos de Dios, no solamente en el actuar y en el hablar, ¿verdad?, tenemos estamos caminando en el camino que Dios quiere, ¿verdad? Pero si no actuamos conforme Dios quiere, dice que los pecadores serán destruidos, ellos mismos serán destruidos, su misma perversidad serán los que los llevarán a la ruina, ¿verdad? Y dice el verso 4: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. No aprovecharán de las riquezas, o sea, podemos tener todo el dinero en el mundo, ¿verdad? Podemos tener todas las riquezas que el hombre quiere, pero en el día que nosotros nos acerquemos, en el día que estemos más cerca de la muerte, ¿verdad?, en el día en el que el Señor, ¿verdad?, realizará su ira contra todos, ¿verdad?, ¿qué valor tiene el dinero? ¿Qué valor tienen las riquezas? Nada, ¿verdad? Pero ¿qué esperanza tenemos que seremos salvos? La justicia, ¿verdad? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo hijos de Dios, sabemos que hicimos lo que Dios pidió de nosotros, ¿verdad? Y al saber que nuestro actuar es conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?, tenemos fe y tenemos confianza que en el día de la ira su justicia será el que nos librará, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ser íntegros y tenemos que siempre andar en los caminos de Dios, tal como afuera, también adentro, ¿verdad? No solamente en la iglesia, sino también en los hogares, no solamente en el trabajo, ¿verdad?, sino también en la calle, ¿verdad? En todo momento ser consistentes y ser inflexibles, ¿verdad? Nunca cambiar para nada. La justicia del perfecto enderezará su camino, ¿verdad? Entonces, para ser perfectos tenemos que siempre estar atentos a la palabra de Dios, considerar la palabra de Dios y ejecutarla en su momento debido. Abro el espacio, si alguien tiene un comentario referente a la lectura bíblica, si no vamos a pasar al verso de memoria. ¿Su hermano Manuel? Se va a comportar, que siempre va a haber manera de que los está viendo Dios
va a salir una hora antes y va a checar al mismo tiempo, ¿verdad que no? Porque dice no robará. Una persona íntegra quiere que se mantiene lo más posible en rectitud. Llegamos al siervo Jacob, las peleas que se aventaban con el suegro Labán, algunos de nosotros sabemos. En cambio, él se mantenía que trabajó 7 años con una mujer, ¿no? Y viene su suegro y le hace, como decimos una palabra vulgar, chanchullo, ¿no? Le hace una trampa. Y él se mantuvo que íntegro, hermano. Además de los rebaños, hermanos, que hacía él. Él podía matar ahora, si quería comer carne, no, pero no, dice que no. Mejor que hacía cumplir con su trabajo, cumplir con su labor, cumplir como Dios quiere que estemos nosotros. ¿Cuál es el trabajo de nosotros hoy en día? Ustedes explican muy bien, pues tratar de ver al que no tiene, pasa necesidad. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Nos hacemos como cuando Cristo dio la parábola de que soltaron unos vagos, ¿verdad? Vemos al que necesita y ¿a dónde le vamos? Nos desviamos, hermanos. ¿Sí? Nos desviamos y no debemos de ser así, porque si venimos aquí precisamente es para que la palabra de Dios nos dé forma, nos ponga un sentimiento en nosotros y nos haga que dóciles, para con quién, para con el que dijo Cristo, llamarás a tu Dios el que está a tu lado, ¿verdad? ¿Quién está a mi lado? Mi prójimo. Nosotros ahora, hermanos, no podemos hacer nada. Muchas veces dicen, acércate más a Dios, vive más cerca de Dios. Bueno, ¿y del prójimo? ¿Por qué no me dicen, acércate más a Dios que al prójimo? Pero nada más mencionamos a Dios, y no, hermanos, son dos personajes que Cristo dijo explícitamente. Dice que en esas dos palabras cae todo y lo demás que ya es historia, hermano. Precisamente venimos a eso, ¿ah? Es que venimos a aprender, hermano. Yo aquí venimos a reflejar porque no hemos hecho todavía por medio de la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermano. Muchas gracias, mi hermano Manuel. También en el estudio pueden encontrar, también dice aquí, la integridad puede oponerse a la hipocresía, ¿verdad? Se puede oponer a la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía, mis hermanos? Decimos una cosa, pero nuestros hechos no lo respaldan, ¿verdad? Decimos una cosa, hacemos otra, ¿verdad? Digo algo bueno de mi hermano Eder, pero detrás de su espalda le estoy mal hablando, ¿verdad? Esa es la hipocresía. Y dice que la integridad se puede oponer a la hipocresía. La integridad es, hablo bien de mi hermano Eder y aún detrás de su espalda sigo hablando bien del hermano, ¿verdad? Me sigo expresando bien del hermano, ¿verdad? Y no solamente con mis dichos, sino con los hechos, ¿verdad? Entonces, la integridad, ¿verdad? Son nuestros dichos respaldados por nuestros hechos. Entonces, vamos a entrar al verso de memoria. Les pido que se pongan en pie. Y posteriormente, los que se lo aprendieron de memoria pueden quedar de pie. A la cuenta de 3 vamos a recitar el verso de memoria que se encuentra en Proverbios 27. 1, 2, 3. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Proverbios 27. Amén. Mis hermanos que se lo aprendieron de memoria pueden quedarse de pie, los demás si no se lo aprendieron pueden tomar su lugar. Y vamos a empezar con mi hermano Arthur. Brother Arthur. Ahora de este lado, mi hermana Galia. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Proverbios 20. Amén. Su hermana Tomasa. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Proverbios 20.
Amén. Su hermanita Susana. Amén. Su hermana Gloria. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Proverbios 27, amén. Amén. Su hermanito Abraham. Amén. Su hermanita Mirka. Amén. Y su hermano Enrique. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Proverbios 27. Amén. Amén. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de Proverbios 27. Amén. Y que cuando leemos este verso, mis hermanos, ¿verdad? Como nos llama la atención, ¿verdad? Dice, el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a entender este verso, verdad? Si yo soy íntegro, ¿verdad? Si queremos alcanzar esa integridad, ¿verdad? Hay que asegurarnos que la gente que nos rodea, ¿verdad? También alcancen esa integridad, ¿verdad? En este caso habla de la familia, ¿verdad? Los padres, ¿verdad? Si son íntegros, deben de pasar los mismos valores a los hijos, ¿verdad? Empezamos con el hijo mayor, ¿verdad? Y el hijo, y no solamente el hijo mayor, sino al menor y el más pequeño, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? ¿Existe un hijo espiritual? Claro que sí, mis hermanos, ¿verdad? Si nosotros salimos a evangelizar a alguien, esos son nuestros hijos espirituales, nosotros los estamos cuidando, ¿verdad? Para acercarse más a Dios. Hay que asegurarnos que no solamente nuestra familia carnal, sino también la espiritual, ¿verdad? Alcancen la integridad, ¿verdad? Hay que influir la integridad en todos los que nos rodean, ¿verdad? Y no solamente pues influirlos, sino asegurarnos que sigan caminando en ese camino, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Pero si yo soy íntegro, ¿verdad? Pero el hijo no lo es, ¿verdad? Muchos dicen que el hijo es la reflexión de los padres, ¿verdad? ¿Cómo es que el hijo, ¿verdad? Refleja cómo fue criado, ¿verdad? Y ahí se demuestra, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo que dice candil en la calle, más oscuridad en su casa, ¿verdad? Y pues a veces, mis hermanos, se oye fuerte, ¿verdad? Se oye difícil cuando uno dice eso, ¿verdad? Pero es para que nosotros tengamos cuidado, tengamos precaución, ¿verdad? Que si matamos como hijos de Dios allá afuera, ¿verdad? Pero no en mi hogar, ¿verdad? Pues no estamos cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la integridad es hacerlo tal como fuera adentro, ¿verdad? Aunque nos cueste, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos que si somos íntegros nosotros, ¿verdad? Asegurarnos que la gente que nos rodea también les ayudemos a alcanzar la integridad. Mis hermanos, si tienen comentarios, ahorita es el momento. Hermano Manuel.
mis hermanos? Su hermano Rafael. Pero sí, sobre el texto, ciertamente también lo tenía el hermano Manuel lo mencionó, ¿verdad? Pero sí, es lo que iba a hacer notar, ¿verdad? Que cómo se debe entender este texto o cómo se podría entender. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Uno podría pensar que una persona es justa y es íntegro en su vida, en su forma de vivir, que sus hijos van a salir buenos. Así se tiene el texto, van a ser buenos los hijos porque ven esa buena enseñanza de su padre, ese buen ejemplo, y pues van a seguir ese buen ejemplo. Bueno, la verdad es que tiene más posibilidades. Exacto. Tiene más posibilidades de que tienen un buen ejemplo. ¿Sí? Se les exige más, Dios les exige más a ellos. Si tienen un papá borracho, drogadicto, que no paga sus deudas, pues, y son hijos de esta persona, como que Dios no les exige mucho porque no tienen un buen ejemplo. Pero en el caso que el padre sea íntegro, que sea justo, entonces Dios sí les exige a los hijos que hagan el bien. Sin embargo, existe el libre albedrío, que la persona decide si va a hacer el bien o va a hacer el mal. Pero quiero que ustedes entender, es la herencia que le dejan justo a sus hijos. Así como hay herencias espirituales y hay herencias materiales, cuando un rico muere, ¿a quién le quedan las riquezas? A los hijos. También el hombre que camina en integridad tiene herencia espiritual que le deja a sus hijos y que hay pago para su descendencia. Pero esa descendencia Dios se los da únicamente a los que son meritorios de ese pago. Por eso, por ejemplo, si una persona que camina en su integridad, posiblemente el hijo no sale bueno, pero el nieto sale bueno y Dios le paga al nieto o al bisnieto. ¿Sí? Hay muchas cosas que las personas reciben en su vida y son por mérito de los padres, no es por ellos mismos. Dice Salmo 112: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Haciendo riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre, en memoria eterna será el justo. Entonces, tienen razón mis hermanos, ¿verdad? Hay más posibilidades de que salgan, ¿verdad?, buenos, ¿verdad? Pero también todo depende de cómo el hijo, ¿verdad?, lo decida. Ahora, pues vamos a entrar, nuestro hermano Juan. Sí. De lo que dice de los hijos de Job. Job era íntegro. Sí. Job. Pero los hijos de Job no eran íntegros. También en Isaac le nacen dos hijos. Uno bueno y otro como que se deja ver que no muy bueno. Bueno, miren, no vamos a estamos solamente para decir que Dios tiene hijos, pero Dios es íntegro, ¿sí o no? Sí. ¿Y todos sus hijos son íntegros? No, todos no. Hay casos que no, pero que los hijos se desvían solos. Sí. Pero que no es culpa de los padres. No. Lo que dice el hermano Rafa también tiene razón. Sí. Cuando es íntegro uno le hereda al hijo, pero muchas veces a la heredad le dan mal uso. Los propios hijos se desvían, pero no es que porque el padre los desvía. Pero hay también casos que los hijos heredan del padre. Y el ejemplo más claro es como el Chapo, un personaje que está en la casa que se llama Chapo Guzmán. ¿Cómo se llaman sus hijos? Los chapitos. Esto es lo heredado del padre.
esas son las cosas que los padres podemos heredar, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y eso hay que tener, hay que meditar, hay que pensar que el consejo no es malo. El consejo es para que se medite. Sí. Es lo que quiere Dios que hagamos. No, sí, claro. Esto nomás era para que nosotros, si alcanzamos la integridad, procurar que lo que nos rodea, también le seguiremos alcanzando la integridad, pero igual también quedan ellos, ¿verdad? Para que así puedan seguir adelante. ¿Su hermana Tere? Sí, mi hermano, a mí sí me gustaría que sí me especificaran bien, porque yo, por más que, pues bueno, empecé a buscar, y aquí dice que una persona íntegra, ¿verdad?, sus hijos serán bienaventurados. Sí. Pero ¿qué hijos? O sea, porque ¿a qué edad empieza a discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Verdad? Esa es su mocedad. Entonces son bienaventurados para mi pensar, ¿verdad? Pero por eso, pues bueno, vengo aquí para que me enseñe. Sí. Yo quiero pensar que esos hijos son bienaventurados mientras son chicos y llevan la misma integridad que el padre. Sí. Ya después de eso, pues el joven tiene un libre albedrío, ¿verdad? O todavía Claro. siguen siendo bienaventurados, aunque no sean íntegros delante de Dios. Eso es lo que sí me gustaría que me especificara. Sí. Tengo un poquito de duda. Pues se puede llevar a entender que pues sus hijos carnales, ¿verdad?, que ellos serán bienaventurados, ¿verdad? Y en eso nos podremos pues respaldar un poco, ¿verdad? Porque si yo dejo una herencia, ¿verdad?, ¿a quién se la voy a dejar? ¿Verdad? A mis hijos, ¿verdad? Y dice el justo que viene en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. No se puede entender que los hijos carnales, ¿verdad? Que porque los de sangre, pero también se puede dar a entender a la gente que nosotros evangelizamos, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Que luego les dejamos, ellos, pues aquí, ¿a ti quién te evangelizó? Ah, pues me evangelizó, pues vamos a decir, me evangelizó la hermana Tere, ¿verdad? Eso pues... Sí, son los hijos espirituales. Son los hijos espirituales, donde se puede referir a ambos, ¿verdad? Pues vamos a seguir adelante, mis hermanos, vamos a entrar al tema bíblico. Vamos. ¿Se le quedó claro, mi hermana? Perdón, no. Es que no, yo creo que no me dio a entender. Ok. No me dio a entender. A ver, mi hermano. Si guarden o no guarden, ellos van a seguir siendo bienaventurados. Esa es la palabra. Mi hermano Rafael. La bienaventuranza, hermana, se puede entender de diferentes maneras. Una bienaventuranza, por ejemplo, una persona puede gozar de salud, es una bienaventuranza gozar de salud, gozar de dinero, gozar de tener una familia bonita, ¿verdad? Hay diferentes tipos de pagos que Dios da en la tierra, por eso cuando dice ya el libro dice que Dios al impío se le dará su pago en su cara. Y ese pago no necesariamente es un pago malo, sino a veces Dios le paga a los impíos en esta tierra con cosas buenas, ¿sí? Con cosas buenas, pero en la vida eterna ya no tiene pago, solamente la paga está aquí en este mundo. Por eso mucha gente le va muy bien, aunque se porta mal, porque su paga está aquí en la tierra. Y en la bienaventuranza así se debe entender. Si Dios le quiere pagar a alguien por causa de sus padres, se lo puede pagar tanto aquí en la tierra como en la vida eterna. Pero si la persona se porta mal, nosotros entendemos que únicamente el pago está aquí en la tierra, ¿sí? Aquí se le puede pagar a una persona malvada, que sus padres tengan méritos, aquí le paga a Dios, pero si la persona se porta mal, allá en la vida eterna no va a tener parte, porque de otra manera vaya la palabra que tenemos que guardar los mandamientos. Entonces aquí una persona Dios la puede bendecir, aunque sea malvada, por causa de sus padres. Ya continuamos. Dice el texto, ¿verdad? Dice, el justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él, o sea, cuando ya no esté. Ahora, ¿cómo es obtener una bienaventuranza? Una bienaventuranza, dice,
padre puede ser íntegro y le hereda a sus hijos, nos enseña, ¿verdad?, a andar en los caminos de nuestro Dios. Pero si no hay un temor de Dios, difícilmente va a tener esa bienaventuranza. Salmo 128, hermanos, y le da lectura del 1 al 3, me parece que ahí el salmista nos da esa respuesta, mis hermanos. Salmo 128. Porque para que sean bienaventurados también dependerán de los hijos. De los hijos. ¿Qué camino a escoger? 128 del 1 al qué? Al 3, al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén, mis hermanos. ¿Dónde se encuentra la bienaventuranza? En el temor de Jehová. Así el padre puede ser íntegro, pero si los hijos no hay temor en Dios, pues muy No difícil. puede ser la bienaventuranza. Vamos a continuar, mis hermanos. Rápido, por favor. No vamos a hablar mucho de estos temas, hermanos, porque realmente nuestra cultura como gentiles varía un poquito del pueblo de Israel. El rey Salomón se está enfocando en un pueblo que él está viviendo en él, y él está mirando que hay en él. Nosotros, hermanos, pues, dice que cuando conocemos de Dios, conocemos ya grande. Yo lo digo a mi persona. Conocemos de Dios todo el tiempo, pero ya cuando empezamos a profundizarnos en la Biblia, en sus palabras, pues justo ver que es uno grande. Ya se desconecta uno, o se conecta uno, pero ya en un estado grande, ¿verdad? Como dijo el hermano, están explicando, la única herencia buena que yo le puedo dar a mis hijos es este camino, el camino de Dios, porque lo material se va a acabar, el hermano Rafa explicó y claramente, aquí se va a quedar, pero el espiritual, hermano, que son los mandamientos de Dios, terminarán. ¿Ya? Esos van a traspasar hasta donde dice la escritura. Adelante. Vamos a continuar, mis hermanos. El primer párrafo que dice así: el propósito de haber recibido el conocimiento de la palabra de Dios es formar personas que vivan conforme a lo que enseñan. Las Sagradas Escrituras generan principios que nos hacen valiosos para el eterno y también para la sociedad en que convivimos, ¿verdad? Y para esto está la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17, ¿verdad? El mismo verso que se usa para el primer punto doctrinal, que es la Biblia. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Nos vemos, mis hermanos, ¿verdad? Que nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica, ¿verdad? Porque muchos tenemos la mala costumbre de venir y a oír, ¿verdad? Y ya hemos quedado que oír y escuchar son cosas distintas, ¿verdad? Venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Para ponerla en obra, ¿verdad? Para considerarla en nuestras vidas cotidianas y hacer todo lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Para eso recibimos el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Para eso queremos adquirir la sabiduría, pero también venimos a trabajar la inteligencia para saber cómo utilizarla. No solamente para Dios, sino para todos que nos rodean, toda la sociedad en general, para que seamos bendición nosotros, para todos allá afuera. Segundo párrafo, un voluntario, una voluntaria. Su hermano Enrique. La integridad es uno de los valores que aprendemos en la Escritura y es fundamental para relacionarnos de forma sana en la iglesia y fuera de ella. Además, nos hace personas dignas de confianza y adecuadas para ser tomadas en cuenta para toda buena obra. No hay mucho que abundar, hermano, ahí nos da el remedio y nos da con qué limpiarnos, ¿verdad? Sí.
Dice Proverbios 19, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, ¿verdad? Y vemos que la integridad es un valor indispensable, así como la humildad, para tener una relación sana en la iglesia, no solamente en la iglesia, sino también con Dios y con todos los demás, toda la sociedad que nos rodea, ¿verdad? Y podemos ver que el que camina en integridad, que hace las cosas de Dios, ¿verdad? Ese pues anda confiado, ¿verdad? Se siente seguro. Pero el que pervierte sus caminos, vemos que será quebrantado. Caerá más veces de las que se levanta. El párrafo 3, un voluntario, otra voluntaria. Brother Arthur, ¿tiene un comentario? Sorry. Okay. ¿Semana Tomasa? La palabra de Dios, lo que te dice la integridad de las personas, esa es la palabra hebrea camino, que se traduce como perfecto, todo, integridad, verdad, sin defectos. Estas son cualidades y características que existen en cada persona que guarda los mandamientos de Dios. Amén. Pues ahí podemos ver pues unos sinónimos, ¿verdad? A lo que es la integridad. Vemos que está perfecto, completo, todo, ¿verdad? Sin defecto, ¿verdad? También podemos ver intacto, entero y no tocado o alcanzado por mal, ¿verdad? Es decir, que en todo momento, ¿verdad? Como ya se había explicado, como nuestro hermano Manuel había comentado, ¿verdad? Hacemos todo bien sin necesidad de que alguien nos esté viendo, ¿verdad? Hacemos todo lo que Dios pide de nosotros en todo momento, ¿verdad? No importando quién esté mirando, ¿verdad? No importando a qué hora del día, ¿verdad? No importando en qué lugar lo hago, ¿verdad? Porque al ser hijo de Dios tiene un horario. No, ¿verdad? Ser hijo de Dios es algo que se debe de hacer 24/7, 365 días al año, ¿verdad? Eso es la integridad. Siguiente, y vemos que también la integridad se puede alcanzar en guardando los mandamientos, ¿verdad? El Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, mis hermanos. Y todo aquel que la guarda es perfecto y es recto delante de Dios. Y esas son características que Dios busca en sus hijos, ¿verdad? Siguiente párrafo, su hermano Manuel.
banco, ¿verdad? Los bancos cobran nosotros, hermano. Pues sí, ¿verdad? ¿Y quién les dice que no? ¿Por qué no puede decir que no? ¿Verdad? Entonces, hermanos, la Biblia, hermanos, habla de muchas cosas, de muchas formas. Muchas veces, hermanos, pasan cosas que Dios nos permite, ¿verdad? Que Dios nos permite, porque fíjense, hay un texto, hermanos, que me llama la atención, que está en San Lucas, que todos lo conocemos. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abia, su mujer era de las hijas de Herodes y se llamaba Elizabeth. Ambos eran íntegros delante de Dios y andaban irreprensibles con todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque ella era estéril. ¿Se dan cuenta? A veces, hermanos, miramos y decimos, ¿cómo es posible que si ella estaba íntegra, no en alguna dice irreprensibles en los mandamientos de Dios, pero ella dice que era estéril? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? O sea, que pasa eso, teniendo el Deuteronomio 28 en las bendiciones que dice, y será que si guardares mis palabras, será bendito el fruto de tus pies y todo eso, ¿no? Pero como por eso dijo, que Dios ocupa muchas para hacer razonar al hombre y actúa muchas formas. Ahí hay enseñanza, hermano, ¿verdad? Porque de ahí que nació, ¿recuerdan? Nació que iba la voz del desierto su fama, ¿no? Juan, Juan el Bautista, que era de la tribu de qué? ¿Recuerdan? Él era un sacerdote, era un levita, o un levita. ¿Para qué sirvió el hermano? ¿Verdad? Para poner a Israel, o para darle a Israel que una última noticia. Porque después de él dice que Dios se va a levantar otro. Entonces entendemos que Dios ocupa muchas cosas para hacer razonar al hombre. Adelante. También podemos ver que el Salmo 15, ¿verdad? Dice el párrafo que describe a una persona íntegra que en su momento, ¿verdad? Su integridad fue atentado, ¿verdad? Pero por el temor que tiene a Dios, ¿verdad? No cayó, ¿verdad? También podemos ver que por ese temor, por ese amor que le tenemos a Dios, ¿verdad? Haremos lo correcto. Dice el Evangelio de Juan 15, el verso 9 dice, como el Padre me amó, también yo os he amado, estaré en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el verso 14 dice, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando, ¿verdad? ¿Queremos ser amigos de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Queremos tener una cercanía con Dios, una cercanía pues especial, ¿verdad? Para alcanzarlo, ¿verdad? Tenemos que obedecer, ¿verdad? Y hacer lo que Él nos manda. Y si en algún momento nuestra integridad llega a ser amenazada, ¿verdad? Por el temor de Jehová, podemos salir de esa situación. Vamos a continuar, siguiente párrafo, otro voluntario, una voluntaria, mi hermana Dalia. Es común que prestemos más atención a cuidar la salud, el trabajo, la escuela, etc. Pero no debemos desatender el cuidado de nuestra conciencia, pues ella nos aleja de situaciones que no son convenientes para nuestra condición espiritual. Viviendo en una sociedad en la que podemos encontrar diversas situaciones inmorales e injustas que pueden dañar nuestra imagen delante de Dios, debemos estar alertas y esforzarnos para no caer en ellas. Pues mis hermanos, ¿verdad? Aquí también nos toca un poquito la realidad en que vivimos, ¿verdad? Porque es lo que suele suceder, que a veces nos preocupamos mucho del pago de la casa, el pago del carro, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar pues mi visita al doctor, ¿verdad? Algunos pues decimos pues cómo pues vamos a
pues cómo vamos a salir adelante, ¿verdad? Y son preocupaciones, ¿verdad?, válidas. En momentos se justifica nuestra preocupación, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, también nos dice, ¿verdad?, que no debemos de descuidar, ¿verdad?, lo espiritual. No debemos de descuidar lo que nosotros queremos alcanzar en nuestro momento, ¿verdad? Sabemos que la sociedad, en el mundo que vivimos, ¿verdad?, pues el mundo es cruel, ¿verdad? El mundo, pues, no le tiene piedad a nadie, ¿verdad? Ni al niño, ni al más anciano, le tiene piedad. Pero, a pesar de las diversas situaciones, ¿verdad?, materiales, ¿verdad?, no debemos dejar que nos afecte, que nos dañe nuestra imagen, ¿verdad? Porque si nos preocupamos tanto en sacar un pago, ¿verdad?, y resulta que el sábado pagan hasta el triple, ¿verdad?, pues uno pues diría pues que Dios me perdone, pero yo tengo que sacar el pago, ¿verdad? Pero no sabiendo que la próxima semana, ¿verdad?, iban a estar dando pues tal vez un bono, ¿verdad?, del trabajo, ¿verdad?, que tal vez sería suficiente para cubrir unas necesidades, ¿verdad? No sé qué tanto suele suceder, pero, ¿verdad?, hay que acordarnos que en su momento, ¿verdad?, Dios proveerá, ¿verdad? Pero no debemos dejar que las situaciones materiales, ¿verdad?, las preocupaciones de pues diversos asuntos así, pues nos desvíen de nuestra identidad, ¿verdad? Y es lo que estamos diciendo, nuestra identidad como hijos de quién? Hijos de Dios, ¿verdad? Y debemos estar firmes en la palabra de Dios, en este camino que Dios ha puesto para nosotros, ¿verdad? Y si somos íntegros, ¿verdad?, Dios nos concederá nuestras peticiones, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, verso 22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, mis hermanos, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ser obedientes y hacer las cosas de Dios. Hermano Manuel. Hermano, la palabra íntegro quiere decir completo. Cuando Dios quería un cordero, ¿cómo estaba ese cordero? Íntegro, completo, no le faltaba nada, ¿verdad? Sí, para enseñar por adelante. ¿Verdad? Pues hay que recordarnos, mis hermanos, las preocupaciones de allá afuera se valen, ¿verdad? Pero no debemos de descuidarnos, ¿verdad?, por esas preocupaciones. Vamos a seguir adelante. Siguiente párrafo. Un voluntario, una voluntaria. Hermana Teresa. Y después mi hermana Gloria. ¿De qué tuvo ganas? Dice, es la asistencia del Espíritu Santo. Sí, hermano. Dice, la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es fundamental para que podamos salir vencedores ante las acechanzas que encontramos en el mundo. Por medio del Espíritu Santo podemos identificar lo que no es conveniente hacer. Es el Espíritu quien nos guía a toda buena obra y desarrolla en nosotros todo don perfecto que nos lleva a la perfección. Nos lo dice en Proverbios 2:7. No sé si los tengan algunos de ustedes. Dice así: Él provee de santa sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y también nos lo dice en 11:3, que es el que ya lo hemos leído. Dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores de perversidad. A los pecadores, la perversidad de ellos. Y en Santiago 1:17 dice así:
también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pues sí es muy indispensable tener al Espíritu Santo de nuestro Dios, siempre y cuando pues lo vamos a obtener pues guardando sus mandamientos, mi hermano, para que Él pueda morar en nosotros y nos pueda guiar a hacer esas buenas obras y seamos agradables delante de nuestro Dios. Sí. Y es cierto, mis hermanos, ¿verdad? Al guardar los mandamientos, ¿verdad? Dice que seremos, pues, bienaventurados, ¿verdad? Dice, ¿qué dice San Pablo? Bienaventurado el varón tuvo un consejo de malos, ¿verdad? Estuvo un camino de pecadores, ¿verdad? Y para recibir la asistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que guardar los mandamientos, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar, ¿verdad? Siempre nos va a consolar, ¿verdad? Siempre estará ahí para nosotros, para ayudarnos en nuestros momentos más difíciles, ¿verdad? Y es con la guía del Espíritu Santo que nosotros podemos seguir perseverando, ser resilientes de la manera que Dios quiere, para que nosotros podamos alcanzar ese galardón que nos promete, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Es indispensable, una vez más, los mandamientos y poner en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Y así, cuando tengamos esos momentos donde nuestra integridad es amenazada, ¿verdad? Donde nos sentimos que, pues, nos sentimos partidos en dos, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo ahí sí nos puede ayudar, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, hermana Gloria. Dice así: debemos tener en cuenta que algunos frutos de la integridad son la paz, la armonía en nuestra vida, sin importar condición social o nivel académico. Nuestra integridad nos permitirá ganar valor, respeto y la estimación de la sociedad y de nuestra familia. Además, nuestros hijos apreciarán lo importante de este valor y será muy probable que también ellos determinen buscar las enseñanzas de Dios con el propósito de convertirse en íntegros hijos de Dios. Nos da unas citas, Proverbios 27, que no es de memoria, y nos da también Proverbios 19, verso 1, dice: mejor es el pobre que camina en integridad y el perverso de labios falsos. Y también nos dice en el 28, 6. 28:6. mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso, el de perversos caminos y rico. Pues a qué nos lleva la perversidad, a no guardar los mandamientos de Dios, hacer lo que usted dijo al principio, fingir que somos íntegros, pero somos hipócritas. Entonces el Señor aquí nos está diciendo, pues, ¿qué es lo mejor para nosotros? Porque si somos hipócritas no vamos a tener paz, pero si en cambio si somos íntegros, pues tendremos paz, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y aquí en una de las preguntas dice con sus propias palabras, defina qué es integridad. Pues integridad, yo pienso que es como el que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pues tener sabiduría y de esa manera vamos a ser íntegros. Y es lo que puedo pasar. Sí, gracias, mi hermana, ¿verdad? No, que nuestra integridad sea una sincera. Bueno, a veces la integridad, ¿verdad? Pero que en todo momento, ¿verdad? Siempre lo andemos demostrando, ¿verdad? Si yo lo demuestro aquí en la iglesia, asegurarme que si de casualidad me encuentro a mi hermano en la tienda, ¿verdad? Asegurarme que de la misma manera que me estoy comportando en la iglesia, me esté comportando pues en la tienda, ¿verdad? O si trabajo, pero si en el trabajo me comporto de una manera no adecuada, luego me encuentro con él en
en la calle, pero estoy comportando pues como hijo de Dios, ¿verdad? Pues como, o sea, algo no cuadra, ¿verdad? Andas diciendo muchas cosas en el trabajo, pero aquí pues quieres parecer santo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la paz y armonía en nuestra vida, ¿verdad? No importa dónde nos encontremos, dónde estemos, ¿verdad? Tenemos que siempre ser rectos y consistentes. Su hermano Enrique primero, ahora su hermano Manuel. Bueno, hermanos, aquí venimos a aprender, ¿verdad? Pero no podemos estar todo el tiempo nada más en algo. Debemos de cambiar para bien. Porque siempre hay un antes y un después de cada uno de nosotros. Hubo un apóstol que no se mantuvo íntegro, que se llamó el apóstol Pedro. Se mantuvo íntegro. Cuando le dijeron, ¿cuándo andabas con él? ¿Qué hizo? Sí, yo andaba con él. Pues vete porque también te va a tocar. ¿Dijo eso? No. Hermanos, cuando nos encontramos en una situación de presión, hermanos, sabemos que no podemos flaquear. Precisamente aquí venimos a ponernos, o sea, que Dios nos aumente y que también nosotros tengamos una presión de él, ¿verdad? Porque se imaginan, el apóstol Pedro, ¿cuántas veces le repitieron? ¿Tú andabas con él? No, que yo no, como no se habla igual que no, y hasta maldito, hermano. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces muchas veces el hermano Dios está explicando bien. Hay que ser íntegro tanto aquí como allá afuera. Muchas veces yo he escuchado que dicen, no, nos saludan de paso a vos ahí y le da pena. ¿Verdad? O no oramos para los alimentos, otra cosa. ¿Verdad? Muchas cosas, hermanos, que no estamos determinando nuestra integridad, hermano. Si andamos todavía aquí, andamos de lecheros todavía. Todavía lo sólido todavía no lo hemos distinguido, hermano. Y por eso, precisamente, hermano, aquí venimos a que se nos haga un cuerpo o una mente activa, una mente responsable, hermano. Porque no siempre vamos a estar en un lecho de oro como ahorita, hermano. Acuérdense que el enemigo comanda como un Dios que piensa, dice la cosa, ¿verdad? Buscando a quién poner, si es íntegro, pues es íntegro, ¿verdad? Adelante, hermano. ¿Hermano Enrique? Sí, hermanos, nada más rápidamente, leyendo por ahí un artículo extra, dice que parte de la integridad, hermanos, y tenemos que tener cuidado, parte de nosotros mismos. ¿Sí? Ya hemos dicho que la integridad es hacer lo recto aun cuando nadie nos está mirando, ¿verdad? Hacer lo correcto. Sí. Pero la integridad parte primeramente de nosotros en qué pensamos, para después pasar a lo que decimos y coronar esa parte con lo que hacemos, porque no podemos pensar una cosa, decir otra y hacer otra totalmente opuesta. Tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, decimos, sobre todo lo que hacemos. Eso es todo. Y es verdad, que somos íntegros en nuestro hablar, en nuestro actuar, pero a veces nuestros pensamientos, como ahí dicen, nuestros pensamientos nos traicionan, ¿verdad? A veces queremos decir una cosa, pero para mantener nuestra imagen, ¿verdad? Pues disimulamos decir algo, otra cosa que pues no está en nuestra mente, ¿verdad? Entonces la integridad no solamente nuestra apariencia aquí y allá, sino también mis pensamientos, ¿verdad? Mis pensamientos deben de ser congruentes así como yo hablo y actúo de una forma congruente, ¿verdad? Entonces hay que ser congruentes y enteros, completos, perfectos en todos los sentidos, tal en lo físico, tal en lo mental y tal en lo espiritual. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Hermana Tomasa? Todo eso quiere decir que lo practiquemos. Claro. Sí. Todo se debe de practicar, ¿verdad? Como acabamos de la segunda carta de Timoteo, ¿verdad?
La Escritura es divinamente inspirada y útil para redarguir, para corregir, ¿verdad? Para instituir en justicia, ¿verdad? Hay que, y para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, hermano Juan. Hermano mío, hablar de la integridad es bonito hablar, hermano, pero no llegamos a una definición de la palabra integridad. Y no vamos a poder llegar a una definición de la palabra íntegra. Tal vez nos pasemos hablando y comentando, pero esa palabra íntegra solamente cabe en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios, porque ningún ser humano ha sido como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Dios. Porque íntegro quiere decir, hermano, que no tienes nada, que es íntegro, puro, así, santo, que no tiene ninguna falla, íntegro. Y eso solamente esa imagen de íntegro se refleja en nuestro Señor Jesucristo y en Dios, solamente en esos dos. Seres, porque desde los hombres de Moisés, profetas, tuvieron practicado la integridad, eso sí, y fueron más íntegros que nosotros, porque no nos consideramos con ellos. Pero que digo que se les aplica a ellos la integridad, hermano, no lo sabemos, la verdad. Porque ni Abraham ni nadie, porque simplemente con el rey hermano de quitarle, o sea, de cualquier pecadito ya no es íntegro. Cualquier cosita ya me sirve, ya no, me falta. Entonces, la integridad, hermanos, es simplemente practicada a lo más que se pueda, Pero la palabra íntegra solamente se da a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, solamente. Y de ahí en adelante, hermanos, pues es como por medida, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de nosotros, pero sí, el consejo es practicarlo. Y para eso estamos nosotros. Su hermano Manuel dijo que al escuchar la palabra debe de haber un cambio en nosotros, ¿verdad? Ya sea para bien, ¿verdad? Y para eso venimos, ¿verdad? Porque nunca vamos a alcanzar la perfección que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Pero sí hay maneras de que podemos, ¿verdad?, practicarla, ¿verdad?, y mejorar nuestras vidas para que en el día cuando el Señor venga otra vez, ¿verdad?, nos pueda tomar en cuenta y nosotros ya podamos al fin alcanzar esa perfección, ¿verdad? Pero al momento solo cabe a nosotros practicarlo, ¿verdad? De que vamos a hacer errores, somos humanos, somos carnales, tenemos un cuerpo corrompible, ¿verdad?, que se puede corromper en cualquier momento, ¿verdad? Solo cabe a nosotros, ¿verdad?, practicar la integridad, asegurarnos que lo que se pueda evitar, lo que se pueda prevenir, sea prevenido y evitado. Vamos a ir concluyendo, mis hermanos, el último párrafo que dice así: valorando lo anterior, sin duda será mejor vivir siendo congruentes con lo que aprendemos en la Escritura, pues esto permitirá que día a día podamos ver resultados positivos en todo lo que desarrollemos. Haciendo esto, percibiremos sensaciones agradables, y al saber que estamos bien con nosotros mismos, no existirá en nosotros alguna inclinación deshonesta, sino todo lo contrario, podremos tener el impulso espiritual de ser mejores día con día. Entonces, mis hermanos, ¿verdad?, hay que vivir siendo congruentes, ¿verdad? Hay que mejorar día tras día. Debe haber un cambio positivo, un cambio bueno en nosotros, ¿verdad? Hay que siempre escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Tal vez a nosotros se nos dificulte abrir la Biblia entre semana, ¿verdad? Pero con 5 minutos de abrir la Biblia, ¿verdad?, pues es suficiente para empezar un cambio, ¿verdad? Un obrero dijo: ok, si aún no te da abrir la Biblia, ¿verdad?, lee 5 minutos, una parte de la Biblia, ¿verdad?, cada día, ¿verdad? Ya cuando menos lo pienses, te será fácil abrir la Biblia, ¿verdad? Y ya no lo vas a hacer por 5 minutos, aumentará 10 minutos,
a 15 minutos, ¿verdad? 1 hora, ¿verdad? Pero siempre se tiene que llevar a práctica la palabra de Dios. Siempre tenemos que escudriñarla y para que así nos podamos sentir contentos, agradables con nosotros y satisfechos, ¿verdad? Sabiendo que todo lo que estamos haciendo, ¿verdad?, es bueno delante de Dios. Todo lo que hacemos, ¿verdad?, Dios se agrada. Tener esa confianza de que la manera que vivimos, ¿verdad?, Dios se agradará de cómo vivimos y nosotros podemos ser bendición a los demás, ¿verdad? Que para eso somos llamados, ¿verdad? Para ser hijos de Dios, para ser bendición a los demás, para así alcanzar más almas. Pues vamos a finalizar con las preguntas. La primera pregunta para mis hermanas varonas, con sus propias palabras defina qué es la integridad. La perfección, el ser completo con lo que respecta a nuestro Dios y ante los hombres. Amén, ¿verdad? Pues como un sinónimo de perfección, ¿verdad? Poner en práctica lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Es un valor, una cualidad que Dios busca de nosotros, en todos los hijos, ¿verdad?, que hacen lo correcto adentro, fuera de la iglesia y adentro, fuera de nosotros mismos. Para los varones, la segunda pregunta, según la lengua hebrea, ¿qué acepciones existen para definir la integridad? Está Caín, ¿verdad? Perfecto, verdadero, ¿verdad? Intacto. Son pues acepciones que podemos hacer para la palabra integridad. Ahora para todos, ¿cuál es el fruto de vivir en integridad? Que siempre están confiados, viviendo en paz y armonía y son dignos de confianza. Sí, nos hace personas dignas de confianza, ¿verdad? Andamos seguros, ¿verdad? Vivimos confiados en el Señor, ¿verdad? Y tenemos esa paz y armonía. 4. ¿Qué situaciones sociales enfrentamos que atentan contra la integridad? Pues hay muchas situaciones morales. La cuarta pregunta, ¿qué situaciones sociales enfrentamos que atentan contra la integridad? Es que no son convenientes a nuestra vida espiritual. Pues son muchas, ¿verdad? Son una infinidad de situaciones, ¿verdad?, que atentan con nuestra integridad, ¿verdad? Las situaciones diarias, ¿verdad? Cada momento, ¿verdad? Son muchas las situaciones y pues solamente queda a nosotros, ¿verdad?, temerle a Dios y esperar que Él nos ayude. La última, al ser íntegro, ¿qué efecto hay en la familia? Dará valor y respeto y nuestros hijos van a ser Familias completas para hacer el bien. Familias completas para hacer Hay herencia. hay herencia, ¿verdad? Hay bienaventurancia, ¿verdad? Por eso de memoria, ¿verdad? Bienaventurados sean sus hijos después, ¿verdad? Nos da valor y respeto, ¿verdad? No solamente entre nosotros como familia, sino también en la sociedad en la que nosotros llegamos a formar parte de ahí y convivimos en esa sociedad. Bueno, mis hermanos, pues esto ha sido la escuela, la clase en esta hermosa mañana, esperando que me haya dado a entender lo mejor que se pudo. Mi parte ha sido todo. Les pido que se pongan de pie. Vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Les pido paz a vosotros. Paz a vos.